Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nuevamente los saludo. Estuvimos ausentes un poquito de tiempo, pero ya estamos por acá nuevamente para continuar con nuestras clases de contabilidad básica. Vamos a esperar un ratito. Saludos ahí a los que se están conectando para poder continuar eh, sobre este interesante tema que es el impuesto al valor agregado, ya que en la clase pasada lo que vimos fueron algunas particularidades del artículo primero, y vimos ahí dejamos en claro algunas cosas que teníamos tal vez duda, que teníamos confusión en cuestión a los sujetos obligados directos del pago del impuesto. El día de hoy vamos a tratar las cuentas contables y el tema de retenciones, que también lo considero bastante importante. ¿Ok? Entonces vamos a dar unos segunditos, ya veo que ya se están conectando otro poquito. Me da gusto que también sigan teniendo ese interés en poder avanzar en la materia, avanzar en el tema y poder aprender cada día un poquito más. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. Buenas noches ahí a los que se están conectando. Vamos a empezar recordando de que tenemos el impuesto al valor agregado, que es un impuesto de tipo indirecto, habíamos quedado, ¿ok? Es un impuesto de tipo indirecto. Ese impuesto no grava al ingreso de las personas como el impuesto de la renta. Este impuesto lo que grava es las situaciones jurídicas o de hecho previstas en el artículo 1, así como en relación con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, momento en que se causan las contribuciones, ¿ok? El impuesto al valor agregado, también ya lo veíamos la clase pasada, al tratarse de un impuesto es una contribución, ya que la contribución es de manera general y el impuesto es una división de la contribución que encontramos por ahí del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y veíamos que el sujeto principal obligado es aquel que realiza cualquiera de las 4 actividades, actos o actividades que vienen enumeradas en el artículo primero de la propia ley del IVA. ¿Ok? Y de ahí también vimos que existe una figura que se llama traslado. Esa figura que se llama traslado, esa figura nos va a ayudar a, como su nombre lo indica, a pasarle, a trasladarle la obligación a la otra persona para repercutir económicamente a esa tercera persona que nos hizo caer en el supuesto. Ya comentábamos también la clase pasada de que, ejemplo, ¿quién es el obligado principal en una venta? ¿El que compra o el que vende? Y habíamos dejado claro que era el que vende. ¿Ok? Pero ¿por qué termina pagándolo el que compra? Porque existe esta figura que se llama traslado. ¿Ok? Existe esta figura que se llama traslado. Hasta ahí nos quedamos en la clase pasada. Estuvimos viendo esa parte de la ley. Y hoy vamos a ver el tema de retenciones. ¿Ok? Ya vimos qué es el traslado, ya vimos los sujetos obligados. Estoy aquí abriendo una página de Excel para que podamos apoyarnos ahí. Siguiente, vamos a ver aquí que en el artículo 1A, nos menciona quiénes están obligados a efectuar la retención. ¿Ok? ¿Y qué es una retención? Vamos a verlo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de el legislador para qué existen las retenciones, ¿ok? Y tenemos ahí algunos puntos importantes de las retenciones, ya que en algún momento nos pudieran provocar la no deducibilidad. Por ahí, en la ley de impuesto sobre la renta, artículo 27, artículo 28, nos menciona que tratándose de gastos o compras que generen erogaciones de manera general que generen retenciones, deban de cumplirse en los términos y plazos establecidos en la ley.
Entonces, por ahí me puede implicar una no deducibilidad el efecto de las retenciones. Pero vamos a empezar con este tema de IVA, retenciones de IVA. Primero, ¿qué es una retención? Y debemos tener claros que quien retiene es quien tiene esa posibilidad material de hacerlo, ¿ok? ¿Yo te puedo quitar algo cuando ni siquiera lo tengo? Claro que no, no se puede. Yo te voy a pagar 1000 pesos, pero te voy a quitar 100. Entonces tú nada más vas a recibir 900, ¿ok? ¿Qué pasó? Yo te quité 100, te retuve 100. La retención entonces, porque a veces llegamos a confundirnos por ahí, la retención entonces debemos verla desde el punto de vista de que quien retiene es quien paga. Quien retiene es quien paga, ¿ok? Ese es nuestro primer punto esencial de las retenciones, en este caso de IVA. Quien retiene es quien paga, no quien recibe. Eso nunca va a poder ser. Yo te voy a pagar a ti, estoy en la posibilidad de que al pagarte no te dé todo y yo me quede con una cierta parte, y a eso le vamos a considerar retención. Y ahora, la obligación legal de la retención, ¿hacia quién está orientado? Fíjense bien, ¿eh? Los 4 supuestos del artículo 1 de la ley del IVA están orientados a la persona que realiza la causación, está orientada a la persona que realiza cualquiera de esos 4 actos o actividades. El traslado, ya lo habíamos quedado, es a la persona que me hizo caer en ese supuesto. Y el artículo 1A les impone una obligación ¿a quiénes? ¿A los primeros o a los segundos? ¿A los que me mencionó el artículo 1A en sus 4 fracciones o a los que me mencionó la figura del traslado? Pues claro que a los de la figura del traslado. ¿A quiénes? Fíjense quiénes están obligados a efectuar la retención. Segundo punto importante de la retención, ¿qué cosa es? Es una obligación. Y al ser una obligación, la tengo que cumplir porque viene establecida en una ley. Fíjate, si tú estás en alguno de estos supuestos que vamos a ver, no le puedes decir a la autoridad, es que yo no quise retener, es que yo no sabía, es que no estoy en la posibilidad de retener, ¿ok? Esa retención desde el punto de vista legal, establecido en el artículo 1A que estamos viendo, esa retención va a ayudar al Estado, fíjense el mecanismo de la retención, va a ayudar al Estado a tener mayor recaudación, tener pronta recaudación también. ¿Por qué? Si a mí que te voy a pagar me dice el Estado, oye, espérate, si tú le vas a pagar 1000 pesos, quítale 100 y esos 100 vienes y me los das a mí. Yo soy el Estado y yo te puedo obligar a ti que le vas a pagar porque yo a él ya lo tengo sujeto de acuerdo al artículo 1. Pero de acuerdo al artículo 1A, ahora a ti que le vas a pagar, te ordeno, te obligo que no le pagues todo. Que le quites una cierta parte y esa cierta parte me la vas a venir a dar a mí, Estado. Pero fíjate que como es una obligación, si tú no lo haces, al final de cuentas yo te voy a venir a pedir a ti esa retención. ¿Sabes qué? Realizaste una de las actividades que están mencionadas acá, eres este tipo de persona de los que están mencionados acá, entonces estabas obligado a efectuar la retención. Si no la efectuaste, incumpliste con una obligación legal y en consecuencia tú eres el obligado solidario para el pago de esa retención. ¿Ok? Entonces, estamos viendo la retención desde el punto de vista de su origen, del por qué existe la retención. Les menciono muchas veces cuando explico tema de retención que es un mecanismo donde el Estado asegura la recaudación. Asegura que le va a llegar por lo menos, ahorita vamos a ver cuánto se retiene, que le va a llegar por lo menos cuánto, 2/3 partes del IVA, que le va a llegar un 4% de la base por concepto de IVA. Recuerden, estamos en retenciones de IVA, por ahí hay retenciones de ISR, pero ahorita el tema que estamos tratando es precisamente IVA. Y relacionándolo con nuestro objeto principal de estudio, que es la contabilidad básica,
Si tenemos una obligación nosotros, vamos a ponernos desde el punto de vista del que va a pagar, del que está obligado a retener. Si yo, sigo con mi ejemplo, si yo te tengo que pagar 1000 pesos y te quito 100, esos 100 no es porque yo me los haya ahorrado, no son míos. Esos 100 yo en algún momento se los tengo que ir a dar a la autoridad. En ese sentido, ¿para mí qué representaría? Ya vimos que es un activo, ya vimos que es un pasivo, ya vimos que es el capital. Y por ahí encuadraría en la parte de pasivos, ¿no? Para mí, la retención que realizo a otra persona, el dinero que yo le quito, el dinero que me quedo con el fin de después dárselo al Estado, representa una obligación de pago que se traduce en pasivo, ¿ok? Para que ya vayamos relacionando y podrán decir, ¿por qué se metió ahora un tema fiscal o un tema legal si nuestro objeto ahorita es contabilidad básica? Porque necesitamos conocer los fundamentos del por qué en algún momento vamos a abonar a IVA retenido de fletes, por ejemplo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿De dónde nace esa obligación? ¿Por qué me puso la obligación a mí? ¿Ok? ¿Por qué me puso la obligación a mí? Entonces, vamos a ver cuáles son esos supuestos de la retención. Primero, sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. ¿Ok? Instituciones de crédito que realicen este supuesto que está mencionado en el artículo 1A están obligados a retener. Oigan, ¿y me dijo cuánto? La ley no me está diciendo cuánto. ¿Ok? Y lo que les quiero dejar claro en este tema de retención es que de acuerdo a la ley nosotros estamos obligados a retener el 100%. ¿Vale? De acuerdo a la ley, fíjense lo que le estoy diciendo, de acuerdo a la ley estamos obligados a retener el impuesto que se les traslade. O sea, yo te voy a comprar a ti. Yo te voy a pagar a ti que me prestaste un servicio profesional, vamos a ponerle. Entonces, la obligación, ¿quién le trasladó a quién el impuesto? Ah, pues este abogado me trasladó la obligación a mí, por eso yo al pagarle le estoy pagando también el impuesto. Entonces me dice el artículo 1A, estás obligado a efectuar la retención del impuesto que se les traslade. ¿Cuánto me trasladaste de impuesto? Ah, 1000 pesos. Entonces te tengo que retener los 1000 pesos. ¿Ok? De acuerdo a lo que dice la ley. Segunda fracción, que es de las que más vamos a aterrizar ahorita, sean personas morales que reciban servicios personales independientes. Fíjense bien, no dice profesionales, servicios personales independientes. O usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Entonces el primer supuesto de la retención es, el segundo, perdón, es que yo sea una persona moral. ¿Las físicas entrarían ahí? Para nada. Si tú eres física y recibes servicios personales independientes, de entrada ni estás contemplado aquí. ¿Ok? No estás contemplado aquí. Si eres física y adquieres desperdicios, no estás contemplado acá. Que sean personas morales, estamos en el supuesto de quien va a efectuar la retención, de a quién le está dando la obligación de retener. ¿Ok? Ahora, de quién lo recibo también tiene sus particularidades. Ejemplo, vamos a empezar a hacer nuestras combinaciones. Primero, yo soy una persona moral. Recibo servicios personales independientes de otra persona moral. ¿Estoy obligado a retener? Claro que no. Aquí claramente la ley me está diciendo otorgados por personas físicas. O sea, el único supuesto donde va a haber retención en estos casos de servicios personales independientes y uso o goce temporal de bienes es cuando yo soy una persona moral y recibo servicios de una persona física o recibo el uso o goce temporal de bienes de una persona física, pero de moral no. Entonces, nuestros supuestos quedarían como
quedarían de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí. De acuerdo a la fracción segunda, que me maneja servicios personales independientes y también me maneja otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. De acuerdo a esto, quien paga o quien va a retener siempre tiene que ser una persona moral. ¿Ok? Ya sea cualquiera de las dos cosas. Y vamos a hacer nuestras combinaciones. De persona moral que reciba de una persona moral, no existe retención. ¿Ok? No existe retención. Luego, seguimos. Persona moral que recibe cualquiera de estas dos cosas de una persona física, ¿qué creen? Sí hay retención. Sí hay retención. Luego, ¿cuál sería nuestro otro supuesto? Persona física que recibe de una persona moral, claro que no. Y en la última combinación sería persona física que recibe de otra persona física, tampoco. De acuerdo a la fracción segunda. ¿Ok? De acuerdo a esta fracción segunda, las retenciones solamente las tenemos activas en este caso, cuando la persona moral le va a pagar a la persona física por cualquiera de estos dos conceptos: servicios personales independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. ¿Vale? Ya tenemos nuestro primer supuesto de la retención. Ya tenemos nuestro primer supuesto. Ahora, vamos a seguir con la ley. Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumos de su actividad industrial o para su comercialización. ¿Me dijo de quién? No me dijo de quién. Aquí no me está limitando que sea de personas físicas o de morales. ¿Cómo quedaría entonces mi fracción segunda? Esta es fracción segunda, inciso A. Vamos con la fracción segunda, inciso B. Dice que yo tengo que ser una persona moral, que adquiero desperdicios. ¿De quién? Persona física. ¿Aplicaría? Sí. Sigo siendo una persona moral. Adquiero desperdicios de una persona moral. ¿Aplica? Claro que sí. Luego, soy una persona física. ¿Adquiero desperdicios de otra persona física? No. Y por último, soy una persona física. ¿Adquiero desperdicios de una persona moral? Tampoco. ¿Queda? Así quedarían nuestros supuestos de retención. Así van a quedar nuestros supuestos de retención, en este caso de desperdicios. Seguimos. ¿Cuánto le voy a retener o qué tasa le voy a retener? Todo. De acuerdo a la ley, todo. ¿Ok? De acuerdo a la ley, todo. De ahí que sigue. Dice la ley: reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Fíjense cómo es el legislador. Aquí no me dijo ni de físicas o morales. Y aquí, ¿para qué me lo pone de físicas o morales si hubiera quedado igual que el inciso B? Aquí nada más lo que me limitó es que tú seas persona moral. Y me dijo, adquieran desperdicios para ser utilizados. ¿Me dijo de quién? No me dijo de quién. Pero en autotransporte me está diciendo prestados por personas físicas o morales. Y si no me hubiera dicho de quién, ¿qué hubiera pasado? Pues no me está limitando la parte de quién adquirí los desperdicios. ¿Ok? El inciso C, entonces, es transporte terrestre de bienes.
Aquí vamos a ponerle transporte terrestre de bienes. Ahora, tenemos persona moral. Le paga fletes a la persona física. ¿Existe retención? Sí. Persona moral. ¿Le paga fletes a una persona moral? Sí. Persona física. ¿Le paga fletes a una persona moral? No. Y persona física le paga fletes a otra persona física. No. ¿Ok? Así quedarían estos supuestos. Entonces fíjense cuántos supuestos ya llevamos de retenciones. Porque cuando ya estemos contabilizando, ya estemos aplicando nuestro catálogo de cuentas, pues debemos de analizar la operación a ver si es afecta o estamos obligados a la retención. Porque como les dije en un primer momento, nosotros somos los obligados principales de retener. Y si no retenemos, estamos incumpliendo una disposición legal y en consecuencia me estoy convirtiendo en sujeto obligado directo. ¿Va? Y el inciso D de esa fracción es comisionistas. Reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas. Entonces, inciso D sería servicios de comisionistas. Soy persona moral y le pago a una persona moral. ¿Hay retención? No. Soy persona moral. Y le hago pagos a una persona física. Sí hay retención. Soy una persona física que le hago pagos a otra persona física. Sí hay retención. No hay retención, perdón. Y por último, moral física. Que le pago a una persona moral. Aquí tampoco hay retención. ¿Vale? Hasta este punto de la fracción segunda, que es de las más comunes, ¿ok? Que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. De la fracción segunda, que es de las más comunes, la tasa de retención todavía no me la han dicho. Simplemente me dijo, tú vas a retener el impuesto que se te traslade. ¿Cuánto? Pues todo, ¿ok? Y entonces, ¿de dónde salen las 2/3 partes? ¿De dónde sale el 4%? Del reglamento. Existe un reglamento de la ley del IVA. Y recuerden que el reglamento lo emite el Poder Ejecutivo, no el Legislativo. El reglamento son reglas, como su nombre lo indica, para efectos de dar cumplimiento a lo que dice la ley, ¿vale? La ley no nos va a indicar todo y para eso el Ejecutivo emite el reglamento para definir el campo de actuación con respecto a la ley. ¿Ok? Con respecto a la ley. Ahora, vámonos al reglamento para que veamos los porcentajes. Está por ahí del artículo 3. Dice el artículo 3 del reglamento. Para los efectos del artículo 1A, mira, sí estoy bien. Sí me mandó al 1A. Ya me dijo que para lo del 1A, último párrafo de la ley, las personas obligadas a efectuar la retención, vamos a ver el último párrafo del 1A. Aquí está. El Ejecutivo Federal en su reglamento podrá autorizar una retención menor. Aquí ya me volvió a aclarar la ley de que la retención era
del 100%, era todo. Pero el ejecutivo es el que me está dando esa autorización para que le retenga menor cantidad y no le retenga todo. Tomando en consideración, dice, las características del sector o de la cadena productiva de que se trate, el control de cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ese último párrafo del artículo 1A, el Ejecutivo estuvo facultado para disminuir el monto de la retención que me había dicho el 1A, que era todo. Fíjense cuándo se va a hacer en cantidad menor. Fracción primera. La retención se hará por las 2/3 partes del impuesto. Cuando el impuesto le sea trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes. Prestación de servicios personales independientes. Ah, mira, entonces estos, los primeros que vimos, la retención va a ser de 2/3 partes de IVA. Ay, ¿qué pasa aquí? Va a ser de 2/3 partes del IVA, ¿ok? Del IVA. Aquí las 2/3 partes están calculadas sobre el IVA. Vamos a seguir buscando qué más. Prestación de servicios de comisión. Ah, mira, encontramos los de acá, los últimos. Entonces, aquí también vamos a tener 2/3 partes del IVA. Luego, ¿qué más? Otorgamiento del uso goce temporal de bienes. Ah, ese también lo tenemos acá. Porque estaban en el mismo inciso A. Ya sabemos que van a ser 2/3 partes del IVA. Y luego, hasta ahí llega la fracción primera. La fracción segunda dice, la retención se hará por el 4%, pero este ya no es sobre el IVA. El 4% lo está referenciando al valor de la contraprestación pagada efectivamente. Y aquí viene otro dato importante. La retención se tiene que efectuar en el momento del pago. Antes no. Las provisiones de retenciones no existen. ¿Ok? La retención se tiene que efectuar en el momento que estoy pagando. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, pero te voy a quitar esa cantidad. ¿Ya te la quité? Todavía ni te la quito. ¿Cuándo te la puedo quitar? Cuando te la esté dando. En ese momento se actualiza el supuesto de la retención. Entonces, la retención se hará del 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente cuando reciban los servicios de autotransporte. Entonces, para estos, ¿de cuánto va a ser? 4%, pero del valor. Aquí cambió. 4% del valor. No del IVA. ¿Y cuál le faltó? Desperdicios. Desperdicios, entonces se va a retener al 100%. Se va a retener todo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien con las retenciones. ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos poquitos, pero lo importante es que los poquitos se lleven lo más que se pueda, que los pocos que estamos son los que les interesa el tema. Tal vez algunos no se pudieron conectar, pero pues lo van a ver después. Lo importante, como les dije, es de que tengan esa disposición, esa necesidad, esas ganas de poder aprender cosas nuevas poco a poco. Entonces, si tienen alguna duda, ahí me la van planteando para poder darle respuesta. ¿Ok?
Vamos a seguir con otro poquito de la ley para que también no los vaya yo a cansar mucho el día de hoy. Dice, con esto terminamos, bueno, las retenciones en su fracción segunda. La fracción tercera, fíjense que dice, sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen o otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Los desperdicios. Ok, en desperdicios la retención va a ser del 100% por el hecho de la ley. O sea, si tú eres una persona, vamos a regresarnos aquí. Si tú eres una persona moral, ¿ok? Tú eres una persona moral, eres una empresa, eres una industria. Y compraste desperdicios como insumo de tu actividad industrial. O sea que por ahí en tu actividad ocupes materia prima que no sea directa del proveedor, sino por ahí alguien te vende desperdicios de cierto material. Ah, bueno, entonces si tú adquiriste desperdicios, pero para que esos desperdicios los utilices como insumo de tu actividad industrial o para venderlos, porque me da dos opciones. ¿Sabes qué? Compré desperdicios para después venderlos. ¿Sabes qué? Compré desperdicios para ocuparlos. Aquí el tema estaría en qué considero desperdicios, ¿ok? Lo que otra empresa ya no ocupa, lo que otra empresa, lo que otra entidad ya no lo necesita. Y por eso lo vende, ¿sabes qué? Todo esto ya no lo ocupo dentro de mi proceso productivo y no sé si a ti te sirva. Ah, mira, sí me sirve, te lo compro. Yo soy la persona moral que compra, yo te pago. ¿Ok? Al pagarte, tú me trasladaste la obligación del IVA, de acuerdo al artículo primero. Tú me trasladaste la obligación del IVA. Ejemplo, te compré 10,000 pesos, de IVA son 1,600, yo te tendría que pagar 11,600. Pero me dice la ley, espérate, ¿estás cayendo en este supuesto? ¿Eres moral? Sí, sí soy moral. ¿Adquiriste desperdicios para tu insumo? Claro que los adquirí. Ah, entonces mira, yo ley, yo Estado, te voy a obligar a que a esa persona que le ibas a pagar 11,600, no le pague los 11,600, págale los 10 y el IVA, tú guárdalo, tú quédatelo para que me lo vengas a dar a mí. Y nos vamos al reglamento y buscamos, oye, en desperdicios hay una tasa reducida o el ejecutivo me permitió no quitarle los 1,600, sino quitarle 2/3 partes o un porcentaje menor. No. En desperdicios el reglamento ni los mencionó. ¿Ok? En desperdicios entonces, ¿cuánto le voy a tener que quitar a esa persona? Le voy a pagar 10, le estoy quitando 1,600, que esos 1,600 representan el 100% del IVA. ¿Ok? Espero que haya quedado claro ahí, José Francisco. Si no, me dices, ¿vale? Y vamos con la última fracción, la fracción cuarta, que dice, sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, este es lo del famoso 6%. Que reciban servicios a través de los cuales, y aquí viene la clave, y de aquí se agarró mucho el SAT, de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada a este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este. ¿De cuánto va a ser la retención? Fíjense cómo aquí pudiéramos encontrar un error legislativo. ¿Por qué? De los anteriores, y esto es crítica solamente para que ustedes vayan entendiendo cómo podemos ir estudiando la ley. No nada más leerla y leerla y leerla. Ay, aquí me dijo que 6%, ¿está bien? ¿Qué le encontramos a esto? Oye, en los primeros me diste tasa de retención. No, yo había entendido que era todo. Y mediante reglamento, así como lo menciona tu último párrafo, fíjense, el Ejecutivo podrá utilizar una retención menor al total del impuesto causado. ¿Quién era el que podía
otorgar esa reducción o esa facilidad, vamos a llamarle, el ejecutivo. Y aquí, ¿quién me está otorgando la tasa? El legislativo, ¿ok? Ya viene en la ley. Va a ser del 6% del valor de la contraprestación, nuevamente, efectivamente pagada. ¿Qué pasa si yo no pongo a disposición del contratante a personal? ¿Va a haber retención? No. Y por ahí salieron unas preguntas y respuestas del SAT donde precisamente se iban a ese punto. Si decía la pregunta, es que pongo a disposición, con esa palabra ya era clave para que el SAT te dijera, sí retienes. Y si no decías, pongo a disposición, sino nada más presto un servicio así, en el cual no pongo a disposición, decía el SAT, si no pones a disposición, no hay retención. ¿Vale? Entonces tenemos estos supuestos de la retención. Luego, esta retención es importante. Aquí está. El retenedor efectuará la retención del impuesto cuando les dije, en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado. Oye, fíjate qué pasaría en una factura en parcialidades o en un recibo de honorarios, vamos a ponerle un recibo de renta, donde yo tengo que retener. Yo soy la persona moral y te voy a pagar tus honorarios. Pero fíjate que ese viene por 10,000, pero ahorita te digo. Sí, claro, la jerarquía de las leyes, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la ley está por encima del reglamento, ya que la ley pasa por el proceso legislativo y el reglamento solamente lo emite el ejecutivo. Correctamente, correcto, Vas. Gracias por las aportaciones. Me da gusto que puedan también opinar, aportar para que los demás igual se puedan ir enriqueciendo. ¿Ok? Entonces, el momento clave de efectuar la retención es cuando pague. Si yo no he pagado nada, no puedo retener nada. ¿Ok? Les decía este ejemplo. Viene mi recibo en parcialidades. 10,000 pesos. Y resulta que el neto ya son 10,000 pesos. Y le digo a mi contador, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad. Me emite mi complemento de recepción de pagos y le pago 5,000 pesos. Y en mi asiento contable digo, oye, esos 5,000, ¿a dónde se fueron? ¿Qué le pagué? Le retuve de acuerdo entonces a la mitad de las retenciones que tiene estipuladas. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Lo que quiero que quede claro en esta parte, en este párrafo, es que el momento de la retención es cuando se paga. No se les vaya a ocurrir por ahí provisionar lo que comúnmente llamamos provisionar, Hasta ahorita que estamos en contabilidad básica, ya después vamos a definir lo que realmente es provisionar de acuerdo a las NIF. Pero, cuando registramos un gasto pendiente de pago, cargamos arrendamiento, cargamos a IVA por acreditar, abonamos a ISR retenido, a IVA retenido y abonamos a acreedores. Y ya cuando pagamos, nada más cancelo acreedores y reclasifico mis IVAs. Pero esa retención que se efectuó en contabilidad, ¿a poco ya se hizo? No se ha hecho. ¿Cómo tendría que quedar el asiento contable del registro de la obligación de pago? Cargo a renta, gastos, cargo a IVA por acreditar y abono a acreedores. Oye, pero no me va a checar con el importe de mi factura, no me va a checar con el importe de mi CFDI. No te tiene que checar porque esa retención que viene en el CFDI se va a efectuar en el momento en el que se pague. Eso es bastante importante, ¿ok? Y ahora sí, vamos a irnos a unos ejemplos rápidos que ustedes tal vez ya conocen, pero vamos a ver aquí. En prestación, se me está pasando algo. En prestación de servicios personales independientes, que es a veces aquí el inciso A de la fracción primera
pero este es del reglamento. Del artículo 1A, aquí, de la fracción segunda del inciso A, reciban servicios personales independientes. A veces nos vamos con la idea y decimos servicios profesionales, pero no es lo mismo. Debemos tener claros, honorarios, perdón, o servicios profesionales. Aquí no dice servicios profesionales, ¿eh? Ejemplo, cuando me dicen de las retenciones, es que vas a pagar honorarios a una persona física, le tienes que retener porque hay que retener sobre honorarios. No, se retiene por la prestación de servicios personales independientes. Y ese servicio personal independiente, por aquí del artículo 14, me dice qué considero servicio personal independiente, para que yo le entienda a qué se está refiriendo. Dice, se entenderá que la prestación de servicios independientes, mira, le falta la personal, tiene la característica de personal cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan naturaleza de actividad empresarial. Y ahí es donde dices, es que el honorario no es actividad empresarial. Bueno, por eso estás considerando de que se le va a retener. O sea, que si tú tienes un servicio independiente, sin que le pongas el personal, un servicio independiente, pagas un servicio independiente, ¿estarías obligado a retener? No. ¿De acuerdo al 1A? No. ¿A cuáles se les retiene entonces? A los servicios personales, esa palabrita va a ser la clave, personales independientes. ¿Y quién es el servicio personal independiente? Cuando sean servicios que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. ¿Ok? Cuando no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Y nos hacemos la pregunta, ¿y qué cosa es una actividad empresarial? Y por ahí nos vamos al artículo 16, me parece. A ver, déjenme ver la ley. Sí, es el 16 del Código Fiscal de la Federación, donde me define las actividades empresariales. A ver, déjenme ver. Código Fiscal. Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Actividades empresariales precisamente. ¿Y cuáles son? De manera general, industriales, comerciales, industriales, ganaderas, de pesca y silvícolas. 5. Entonces, si tú pagas alguna de esas 5, no hay retención. Y si pagas alguna actividad que no esté dentro de esas 5, primero, se va a considerar que es personal. Y al tener la característica de personal, se va a llamar servicio personal independiente. Y si se llama servicio personal independiente, ¿está en el artículo 1A como sujeto de la retención? ¿Como obligado de la retención? Claro que sí. Aquí está, artículo 1A. Aquí está, artículo 1A. Servicios personales independientes. Eso es lo que me estaba faltando ahorita, decirles esa característica del personal cuando estamos en presencia de un servicio personal, que sí entran los honorarios ahí, pero no solamente son honorarios, ¿ok? No solamente son honorarios. ¿Estamos claros? Hasta acá, espero que no haya dudas. Ya casi estamos por cerrar la clase del día de hoy. Sé que los tuve un poquito abandonados 2 veces, pero ya esperemos de que ya estemos un poquito más constantes. Y pues nuevamente les pido que me ayuden a compartir. Como es un grupo privado, no se puede compartir. Así lo hice cuando empecé el grupo, pero vamos a ver la posibilidad de crear otro grupo público para que podamos emigrar ahí y que se pueda compartir los videos y todo esto. De todas formas, si me pueden ayudar a compartir los videos que subo de YouTube, que son las mismas clases, esas sí se pudieran compartir desde YouTube, ¿ok? Para que cada día podamos ser más personas y también las que puedan aportar, así como sus valiosas aportaciones que han tenido el día de hoy. Y claro que se consideran, se aceptan
y se agradece, ¿vale? Entonces, queridos amigos, colegas, estudiantes, todos los que estamos aquí, por el día de hoy sería el tema de el inicio de las retenciones. Recuerden, estamos en contabilidad básica, nos falta ver la parte contable ahora de los IVAs y de las retenciones. Y va a haber un punto especial ahí en la parte contable de las retenciones y vamos a ver requisitos de acreditamiento en el artículo 5 por ahí. Entonces, pues por el día de hoy ha sido todo. Hoy es martes, nos estaríamos viendo el día sábado. El día sábado, esperemos que se conecte más. Me he estado dando cuenta que los sábados se conectan más. Yo creo ahorita por la hora que algunos están saliendo de laborar o cuestiones de ese tipo, es que no se puede conectar a las 7. Si tuvieran alguna sugerencia con respecto a la hora, igual pues lo pueden poner en el grupo y lo podemos ir checando para que puedan conectarse en vivo y expresar sus dudas. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Les agradezco nuevamente que hayamos estado en esta pequeña plática, pero espero enriquecedora. Muchas gracias. Nuevamente me despido, su servidor Carlos Ramírez. Nos vemos el día sábado. Excelente noche.